Una buena noticia es poder acompañarlos a esta hora, 12:30 del mediodía. Sigue la W y nos vamos de Itagüí a Córdoba. Subimos un poquito, cambiamos de departamento porque se conocen unas denuncias muy delicadas sobre el proceso de contratación del programa de atención a la primera infancia en el ICBF en ese departamento. Paola, es verdad que otra vez aparecen los protagonistas de siempre en esa zona del país. Están otra vez los ñoños detrás de la contratación y ahora del ICBF. A ver si por lo menos a esto doña Concha Baracaldo dice algo, porque es que como el silencio es lo que pareciera convertirse en la norma hoy al interior del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar. Pues mire, Juan Pablo, yo le voy a contar el caso, la A ver. historia de lo que está pasando con unos procesos de contratación en el ICBF regional, en el de Córdoba, y ustedes pues sacan la conclusión si nuevamente estamos hablando de la aparición de los ñoños o de la ñoñomanía en estos procesos que pues además Juan Pablo en plena época electoral, ya estamos hablando que este año pues son las elecciones regionales y que pues hay que ponerle más cuidado a todo lo que está pasando en las regiones de Colombia. Justamente en el marco de los programas de atención a la primera infancia que maneja el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, se deben adjudicar en los próximos días los cupos para el manejo de los centros de desarrollo infantil. En el caso del departamento de Córdoba, Juan Pablo, son 35.000 cupos Hmm. que se deben entregar a diferentes operadores para el manejo de la alimentación de los niños en el municipio de Montería, en Lorica, en Planeta Rica y en otros municipios del departamento de Córdoba. Este programa, Centros de Desarrollo Infantil o estos cupos para los centros de desarrollo infantil, pues son bastante importantes porque están cobijados por la atención a la primera infancia y sobre todo tienen que ver con el tema de la alimentación de los No, niños. imagínese. Por eso es que es muy Es grave que es lo que puede alimentación, pasar. Paola, es alimentación y es todo, porque es también atención, es acompañamiento, es, es formación. Incluso puede llegar a ser formación, sí señor. Claro. Este proceso, aunque empezó a finales del año pasado, pues ha tenido varios cuestionamientos, pues para quedarse con la mayoría de estos contratos y por ende con los cupos, recuerde que le dije que son 35.000 cupos en ese departamento, se presentaron dos fundaciones que muchos ya las dan como ganadoras. Y aquí Mm, vamos a empezar entonces a ver las a ver. irregularidades. Resulta que una de esas fundaciones es la Fundación Juan Jacobo y la otra es la Fundación Servicios Regionales Fundacer. Estas dos fundaciones supuestamente, Juan Pablo, están compitiendo cada una de forma independiente, pero, y aquí viene la primera sorpresa, resulta que se certificaron mutuamente. Me explico. Uno de los requisitos que pide este proceso contractual es la experiencia que el operador o fundación tenga en la región donde va a contratar. Sin embargo, estas dos fundaciones, que son originarias del municipio de Chinú, para poder acreditar esa experiencia, se dieron un certificado la una a la otra y viceversa. Mire, No póngale puede cuidado. ser. Vamos a ver el Pero ¿Y no eso, certificado se la pero eso, número 3. pillaron? pero eso no es como colusión, Paola. Eso puede ser colusión, Juan Pablo, pero Ay, esto ya ay, lo ay. tendrán que averiguar las autoridades Ay, ay, competentes. Mire, en este documento número 3 que usted ya está viendo ay. Mm. en la pantalla, Fundación al Servicio Regional, Fundacer, certifica haber firmado un convenio con Juan Jacobo, con la otra fundación. Asociación Instituto Mixto Juan Jacobo Rousseau. Juan Ajá. Jacobo Rousseau, esa Ajá. aquí Fundacer está certificando que tuvo un Ajá. convenio con Juan Jacobo Rousseau. Listo. Y en el documento número 4 vamos a ver que quien firma esta certificación pues es el representante legal de Fundacer, que es el señor Andrés Santos Tobías. Tobías. Ajá. Sí, señor. Ahora veamos el certificado A ver. que Juan Jacobo presentó para Asociación Instituto Mixto Juan Jacobo. presentarse en esta Ay, licitación. no. Entonces, ahora No. es al revés, Juan Pablo. Juan Jacobo le certifica a No. Fundacer también un convenio y en el documento No. número 6 vemos que quien firma ese, ese certificado pues es la señora Beatriz Elena Álvarez, la representante legal de la Fundación Juan Jacobo. ¿Por qué llama usted la atención, Paola, sobre las firmas
de los representantes legales? ¿Es que algo que los vincule, que los Sí, acerque? señor. Pues imagínese, Juan Pablo, que la representante legal de la Fundación Juan O sea, Jacobo Rousseau, doña Beatriz Elena. doña Beatriz Elena, Ajá. es Ay, la tiene con foto y todo. exactamente, usted la está viendo ahí, Oh, es la prima de la esposa del señor Andrés Santos Tobías, quien es el representante legal de la otra fundación. Prácticamente la entonces prima, está. o sea, Es son la primos prima de la políticos, esposa, digámoslo sí. así. Mire, ahí estamos viendo en la foto número 8 al señor Andrés Santos junto con su esposa, sus hijos. Esa señora que usted ve ahí es Adriana Álvarez, la prima de Beatriz Álvarez. Es Ay, qué decir, maravilla. son dos fundaciones supuestamente independientes, cada una por su Mm. lado, pero pues parece que tienen vínculos familiares, Juan Pablo, y se certifican la una a la otra. Es que eso es lo que más llama la atención. ¿Cómo así que en un proceso No, y se contractual parecen en el por que la se curva de están. la ceja. Y es que además las dos. Pero es que estoy viendo las fotos, me las ponen una al lado de la otra, Venga a pues, ver, si tiene usted un me lo Pero es aire. que dijiste además, así. Juan Pablo, mire, las dos se están presentando como competidoras independientes. ¿Cómo le Mm. voy a pedir Son yo primas, un sí. certificado A mi prima. a mi primo, Bueno, a al una esposo de mi fundación? prima. Es que es Exacto. eso. Y Venga. viceversa. No, Y lo peor entonces es que esto haría no. que todos los cupos, los 35.000 de los que ya le hablé, pues se queden en manos de una misma familia. Por eso ya desde el Consejo se está pidiendo a las autoridades de control, tanto a la Contraloría como a la Superintendencia de Industria y Comercio, que investiguen esta situación. Lo peor es que dice el denunciante, que es el concejal José David Weber, que ya está con nosotros aquí en Sigue la W, que todo esto se estaría realizando con la venia del propio director regional del ICBF, el señor Alberto Jiménez, quien recordemos, y según este pantallazo de una noticia que salió en el año 2022 en el documento número 9, pues tuvo un problema por no ejecutar bien el programa de atención a la primera infancia del departamento. Incluso pasaron muchos meses, no sé si ustedes recuerdan, que no se pudo empezar a ejecutar allí en esa región y los Ujú. padres de familia denunciaron que estaban Mm. desesperados, que no sabían a quién acudir para lograr que sus niños volvieran a clase y sobre todo que recibieran el tema de la alimentación. Este señor ya ha sido mencionado por varios problemas, pero pues nosotros hablamos con él y nos explicó que la seccional regional no tiene nada que ver con estos procesos, que no los dirige y que esto se hace a través de un algoritmo que tiene una inteligencia artificial, que es la famosa plataforma Beto. ¿Se acuerda de la Claro, plataforma Beto claro. del bienestar familiar? Lo que dicen desde el bienestar familiar es que esa plataforma tiene un banco de oferentes y el algoritmo va escogiendo quién se queda con los Claro, Pero ahí contratos está pero como si fallando el regionales. pero algoritmo. si solamente hay Claro. dos, pues Beto no va a vetar, ¿no? No, pero no solamente hay dos, Ajá. hay más fundaciones que se están presentando, pero lo que Beto está calificando es a estas dos como las de mayor puntaje Mm, porque cuentan con la experiencia, pero es que la experiencia es la que le está acreditando la la una otra. a No, la no. otra, entonces Por eso. digamos que Pero ese sería como el problema. no, y sobre todo que cuando, claro, está bien el algoritmo, pero Mm. hay cosas que no se le puede dejar solamente al algoritmo, sino que ya viene la perspicacia humana y de quienes tienen que determinar quién se queda con ese contrato para identificar, pues primero estas certificaciones como tan extrañas y si además empiezan a averiguar y conocer esas denuncias que seguramente les han llegado a ellos de una familiaridad entre esos dos posibles ganadores, pues entonces tampoco pueden decir, ay, pero es que eso no aparece en toda la ficha técnica. No, hay No, cosas que... pero es que eso mismo es lo que dice el ICBF en el comunicado que ha expedido Andrea, porque ellos explican que primero que todo este proceso no ha sido adjudicado y que antes de hacerlo se tendrán que verificar todos los documentos a través de un comité de contratación que ahí sí está en la seccional regional. Es decir, el señor Alberto Jiménez tiene que designar unos funcionarios de su regional para que validen toda la experiencia de los oferentes y que no haya ninguna inconsistencia. Eso es lo que dice el ICBF. Digamos que si el algoritmo ya está poniendo a puntear a estas dos fundaciones, el comité de evaluación tendrá que mirar si en efecto estos certificados pues son idóneos y si son legítimos. Sería lo Además, que se esperaría, sí. sí, Ujú. el problema, Andrea, es que el cronograma del proceso que sigue vigente, así sigue apareciendo en la ficha técnica del proceso, dice que el 23 de enero ya tienen que estar arrancando estos programas. Eso quiere decir que solo quedan 12 días para adelantar ese proceso y no sabemos si en 12 días pues ya se va a poder
verificar cuál es la experiencia de estas dos fundaciones y si en efecto pues cumplen con los requisitos para quedarse con estos procesos. Hay una cosa más, Juan Pablo, ya saludamos a nuestro invitado y es lo más grave y con eso pues lo dejo a usted que haga su conclusión. Lo que se sabe por parte de quienes han investigado este caso en la región es que estas dos fundaciones pertenecen a un señor que se llama Luis José Álvarez. Seguramente usted de entrada ese nombre no le parecerá conocido, pero resulta que él respaldó en su momento a toda la ñoñomanía en el Mm. departamento de Córdoba e incluso él estuvo muy cerca al señor Eduardo José Touch, quien, recordemos, pues fue director regional del ICBF en el departamento de Córdoba. Mm. Ese es un primer punto. El segundo punto es que, según lo que cuentan en el departamento de Córdoba, el señor Alberto Jiménez, hoy director regional del ICBF en esa región del país, pues está aliado con el señor Musa Besaile, ex congresista condenado por el cartel de la toga, y pues con su hijo, quien ahora aparece en fotos con el hijo del presidente Gustavo Petro, el señor Nicolás Petro. Es que, mejor dicho, eso siempre quedan todos los mismos con las mismas, como diría por ahí un ex senador Ujú. también. Y pues también se habla de una pelea entre los Besaile, el combo de Edwin contra el combo de Musa, y en este caso pues el ICBF sería ya del combo de Musa Besaile, el excongresista también condenado por parapolítica. Mira, ahí estamos recordando la foto No, de pues Nicolás claro. Petro con el hijo No, de no, no, Musa no, no, pero Besaile. por supuesto. Bueno, Todas pues estas vamos con su invitado. irregularidades, todas estas irregularidades, como ya lo decíamos, se está pidiendo que las investiguen los organismos de control. Por eso saludamos a esta hora al concejal de Montería, José David Weber. Concejal, ¿qué es lo que usted le está pidiendo a la Contraloría y a los otros entes para que pongan la lupa en este proceso de contratación? Buenas tardes. Por favor, encienda el micrófono. Si no lo tiene encendido, concejal, no sé si desconecte por favor manos libres, desconecte cualquier otro dispositivo que esté en este instante vinculado a, a su, a su pantalla para que podamos entonces conversar y así escucharlo. Concejal José David, ¿nos oye? No es que nosotros lo vemos, pero no lo podemos oír. No lo podemos oír. Vamos a ver si mejoramos entonces el enlace con el Consejo de Montería de tal forma que podamos sostener este diálogo con su invitado Paola, porque sí, esto parece la historia la historia se repite, el regreso de los mismos a manejar toda la contratación de el ICBF en el departamento de Córdoba. Usted nos dice, Paola, que a cuánto pueden ascender los contratos del programa de atención de primera infancia en ese departamento del país. Pues estamos hablando, Juan Pablo, que son 35.000 cupos, es decir, 35.000 niños que se tendrían que atender en diferentes contratos, porque ya le mencioné que en los municipios de Córdoba, de Montería, Planeta Rica y otros más. Estamos hablando aproximadamente de unos 15.000 millones de pesos. Y mire que justamente ha emitido en los últimos minutos un nuevo comunicado a la opinión pública el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar. Se lo voy a leer rápidamente. Ellos dicen, primero, la selección de las entidades que operarán los programas de educación inicial en todo el territorio nacional se realizó a partir de las más de 10.000 manifestaciones de interés que presentaron a nivel nacional los operadores habilitados en el Banco Nacional de Oferentes. Era lo que decíamos, que la plataforma de inteligencia artificial pues tiene un Banco Nacional de Oferentes y ahí se presentan todos. Dice además el ICBF que el proceso de selección se realiza de manera transparente, eficiente y desde la sede general del ICBF y no desde las sedes regionales. Respecto al proceso para la vigencia de 2023, dice el ICBF que ya se informó a las entidades habilitadas y actualizadas en el banco de oferentes y que ya se encuentra publicado el informe de evaluación. Por eso es que se cree que estas dos fundaciones pues van a ganar y que entonces el proceso se encuentra en fase de observaciones para decidir finalmente quién se queda con estos cupos. Concejal, nuevamente lo saludo y cuéntenos por favor cuál es la solicitud que usted le está haciendo a los organismos de control para que le pongan el ojo a este proceso. Bueno, un saludo para cada uno de los colombianos, verdaderamente muy preocupado porque si esto desde el Consejo de Montería
que es una entidad muy diferente al bienestar, nos damos cuenta de lo que está sucediendo, cómo dos familias se están certificando entre ellos mismos para quedarse con la mayoría de los cupos de las comidas de los niños. Es que el tema aquí es delicado. Estamos hablando de la comida de los niños de hasta los 5 años y pareciera que fuera un fortín, como les digo, económico, político, que se lo están peleando de una manera sorprendente. Pero lo más sorprendente es cómo no se dan cuenta las autoridades que está al frente de sus propias narices. Y me doy cuenta yo como concejal, que no trabajo en el bienestar, ¿qué se queda entonces para las autoridades del bienestar? El bienestar en Córdoba aduce que ellos no tienen nada que ver con lo que está sucediendo porque dice que es un programa llamado Beto el que se carga de calificar y que se maneja a nivel central. Entonces es más preocupante todavía porque prácticamente la dirección regional está diciendo entonces que la culpa la tiene la dirección nacional. Entonces es donde tú te preguntas, si no tiene la culpa la regional, entonces el regional dice no, la culpa la tiene la nacional que está eligiendo estas fundaciones. Esa es la preocupación que se está presentando aquí en la ciudad de Montería. Realmente muy preocupado porque es la comida del municipio donde yo soy concejal. Esta fundación se está quedando con los 10.500 cupos en total. ¿Cómo hicieron para quedarse con los 10.500 cupos? Son 6 contratos. 3 contratos se lo dieron a la empresa Jacobo. Y Jacobo hizo un consorcio con Vallercitos del Tinú y se ganó los otros 3 contratos. O sea, se está quedando con los 6 contratos. La contratación de bienestar es clara. Ningún equipo se puede quedar, ninguna fundación con más del 20% de los cupos. Y esta gente se está quedando, de los 35.000 cupos, se está quedando con 19.000 cupos. O sea, es una cosa sorprendente, no está pasando nada, se elige 23, tienen que estar funcionando. Yo sí quiero que haya claridad sobre este tema, que todos los monterianos estén tranquilos de la economía de los niños, va a quedar en los mejores oferentes, no va a quedar solamente en una familia. Y por eso Sí. les quiero agradecer a ustedes que están transmitiendo la información a nivel nacional. Concejal, hablemos justamente de este señor Luis José Álvarez, quien pues sería familiar de la representante legal de la Fundación Juan Jacobo, pero que usted dice también está detrás de la otra fundación, de Fundacer. ¿Quién es él y cuál es, digamos, su importancia en la región? ¿Por qué se habla de estos vínculos tal vez con los llamados ñoños? Bueno, él es un dirigente político de Chinú. Me tomé la tarea de buscar en sus redes sociales porque yo sé lo mismo que ustedes saben. Yo comencé a investigar. Primero yo investigo las fundaciones. Yo comienzo es con el tema de las certificaciones. Pero yo, ¿quién certifica aquí? ¿Quién son estas personas? Y comencé a llamar a mis amigos y a preguntar. Y todos me dijeron que era una familia de Chinú, que eran primos, que era el papá de la señora Adriana. Y después me voy al tema de las redes sociales del hombre y me di cuenta que ha apoyado y se ve dando compartir y todo al tema de la ñoñomanía, al tema de Jochetous, que fue el director regional del bienestar, y tú te das cuenta que esta fundación viene contratando desde que los ñoños tuvieron el control en su momento del bienestar familiar. Es una persona activa políticamente que viene de Chinú, que es el municipio que queda al lado de Sagún, Córdoba. Sí, pero además usted también ha denunciado pues que estas irregularidades que se están presentando por estos problemas con los certificados y demás, pues serían de conocimiento del director y que él no está haciendo nada porque, en otras palabras, pues él quiere ayudar a estas fundaciones, pero si el director es, pues digamos, puesto ahí por el gobernador de Córdoba, ya las direcciones regionales se escogen por parte del gobernador, entonces, ¿cuál es esa relación de él con esas fundaciones? ¿O por qué las querría ayudar? Bueno, sí te sé decir que el concurso del bienestar, tengo entendido que se elige de una terna, que se hace un concurso y el gobernador elige. Pero, el, ¿cómo te explico? Aquí habían 2 direcciones. Hay una dirección que la dirección del SENA y la dirección del caso de la dirección regional. El director del SENA, que era Víctor Ariza, también hizo un concurso. Estos 2 personajes llegaron a Córdoba, ellos son amigos, Víctor y el doctor Alberto. Es más, Víctor era asesor perdón, Alberto era asesor de Víctor. Si tú revisas la hoja de vida, ambos se ganaron el concurso al mismo tiempo. Entonces, lo que hizo fue Víctor renunciar al tema de la terna
y eligieron entonces Gualberto. Su amigo quedó en la dirección regional del SENA y él quedó en la dirección nacional departamental del bienestar. Ellos llegaron por su conocimiento y comenzaron a buscar padrinos políticos en el departamento. Si tú te das cuenta del historial de ellos siempre han buscado personas que garanticen su puesto, pero ellos llegaron al principio por su conocimiento. Siempre que llega gobierno nuevo, ellos van buscando personas que lo apadrinen para no salir de su cargo como tal. En este momento tengo entendido que he tratado también de comunicarme con el director, está en Bogotá haciendo sus dirigencias. Imagino que estará buscando presuntamente un padrino político para evitar toda esta lluvia de denuncias que manifesté. Yo no me voy a quedar callado, porque mi preocupación es que los niños tienen que tener una buena comida, que aquí estamos hablando de quién va a cuidar a los niños mientras las madres trabajan. No estamos hablando de cualquier cosa. Esto es un tema delicado. Esa es mi preocupación. Por eso lo vengo manifestando. A mí me llama la atención pues lo que se dice en ese comunicado que Paola nos leía. Por supuesto hablamos del algoritmo, entonces que el algoritmo va mirando aleatoriamente de acuerdo a unas clasificaciones técnicas quienes van punteando, pero muchas veces eso se queda ahí, en esas justificaciones de que no, pero si cumple con todos los requisitos, pero si va ganando, si ya tiene la experiencia, pero qué tan enteradas están las autoridades del ICBF en el departamento o en Bogotá, por ejemplo, la actual directora Concha Baracaldo, de esto que usted denuncia y que esto sí tiene que tener una conciencia humana, alguien que esté revisando los documentos y que diga, venga, no nos vamos a dejar que dos empresas o fundaciones que supuestamente están separadas, se certifican mutuamente, terminan siendo familiares con las mismas conexiones políticas, pues se ganen lo que siempre ha sucedido. Entonces la pregunta puntual es, ¿qué tan enterada está la directora del ICBF respecto a estas denuncias o qué tan locos se hacen en la regional para decir que son los mejores, de acuerdo a las especificaciones técnicas? No, yo hice en su momento, aproximadamente hace como 15 días antes de que se acabara el año, cuando llega, ¿qué está sucediendo aquí? Cuando llega la primera calificación donde se adjudican los cupos como tal, las personas comienzan a reclamar, personas me comentan a mí, mira, me pasó esto, yo tengo la experiencia y pues resulta que estas empresas yo nunca las he visto trabajando. Es que aquí lo grave es cómo yo certifico a una persona que tuvo 24 meses en Montería, pero esa empresa en su momento no tuvo el contrato con el bienestar en Montería. Y otra cosa más grave en AU, yo no puedo subcontratar la comida del bienestar. O sea, si a mí el bienestar me elige para ejecutar un programa de niños, no puedo cederle el programa a otra persona para que esa persona lo ejecute. Ahí comenzó toda la investigación y en ese momento ellos sí tienen conocimiento porque ya las demás empresas basaron sus reclamaciones manifestando de que estas certificaciones no son presuntamente originales y que no se pueden validar porque está prohibido en el bienestar subcontratar la totalidad del programa para el cual fueron elegidos en su momento. Entonces ellos sí tienen conocimiento. Yo hice un video, es imposible, a menos que quieran ver, como dije yo en el video, tengamos fe, este 23 elijan las personas o las empresas que realmente tienen que tener la calidad para estar primeras en él. Mira, pero le voy a comentar, la cosa es tan grave, parece mentira, que cuando tú ves la clasificación de las fundaciones por contratación, por ejemplo, sale Jacobo primero, la segunda empresa sí cumplía y no la calificaron, pero no la califica, pasa en cero. Es una cosa que es tan obvia, ¿por qué califique la primera y no califica la segunda? ¿Y sabe por qué la experiencia es tan importante? Que de los 100 puntos, la experiencia equivale a un 45 puntos. Es lo más importante. Y si existe veto, como tú lo dices, veto tiene que ser auditado por unas personas para verificar que esas experiencias sí sean reales o sean falsas. Sí. Esto no quiere decir, es como decir SECO 2, el SECO es una plataforma. Hay unos funcionarios que verifican si lo que se sube a esa plataforma es original o no es original. Claro, y eso precisamente es lo que también ha aclarado el ICBF, ya lo decíamos, se va a verificar por parte ya de la dirección regional, no por un algoritmo, sino por funcionarios de la dirección regional, los documentos que se entreguen de estas fundaciones que queden en los primeros lugares, o por lo menos eso es lo que ha dicho tanto la dirección regional como el ICBF Lo que pasa a es nivel que nacional, ¿no? eso antes, ¿por qué se ganan todas esas licitaciones o concursos? Porque pasa lo mismo, solamente cuando se advierte públicamente y se dicen, bueno, esperemos que revisen. Concejal,
José David Weber, muchas gracias por estar con nosotros y por supuesto seguiremos muy pendientes de la adjudicación de este proceso.